Entonces vamos allá a Mateo 6, donde nos habla acerca de lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Pero vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar para pedirle a Dios que nos hable. Señor, estamos delante de tu presencia y te damos gracias, bendito Dios, porque sabemos que estás en este lugar. Señor, que tú nos has permitido acercarnos a ti. Y esta noche te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón, a nuestra conciencia, y que podamos, Señor, escuchar tu voz en nuestro interior, Señor, que podamos oír cómo nos hablas, bendito Dios, y que podamos identificar esa voz tuya. Te doy gracias por cada vida que está en este lugar, Señor, que sé que tú los trajiste, Señor, con el deseo de hablarnos a todos, Señor, bendito Dios, porque nadie puede venir a ti si tú no lo traes, Señor, como dice tu palabra, Señor, que nadie puede venir a Jesús si el Padre no lo trae, Señor, y si tú lo has traído, la palabra va a entrar a sus corazones, Señor. Bendito Dios, y te damos gracias, Padre, y te damos toda la gloria a ti, bendito Dios, porque tú eres quien pone, Señor, por tu buena voluntad en nosotros el querer como el hacer, Señor. Gracias por ser nuestro Dios, Señor, por bendecirnos con tu palabra y con tu espíritu, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, en días pasados estuve hablando acerca de la oración como, primero como una amistad con Dios, ¿sí? Y luego ya lo vimos como un incienso. ¿Sí se acuerdan o no? Bueno, como un incienso delante de Dios. Y bueno, vamos a ver el modelo de oración que el Señor nos dejó. No me voy a meter en todo. Realmente nada más quiero ver un versículo. Sí, pero de todos modos lo voy a leer, para que los que no han visto la transmisión o las transmisiones en la mañana, pues más o menos vayamos entendiendo. Entonces, Mateo capítulo 6, versículo 5. Bueno, dice así. Dice, cuando ores no seas como los hipócritas. Bueno, sí entendemos que es orar, ¿verdad? Es hablar con Dios, ¿sí? Eso es específicamente, ¿verdad? No hay un, ¿cómo lo puedo decir? Como algo, como un patrón, ¿sí? De repeticiones que se tengan que hacer, ¿sí? Es simple y sencillamente hablar con Dios. Eso es orar, ¿sí? Nada más que en el concepto de Dios, pues nos lo explica en la Biblia, ¿sí? Uno de ellos, pues es que esto puede llegar a ser una amistad con Dios, ¿sí? Que esa es la idea. Y que las oraciones en sí es como ese incienso que sube al cielo y que se puede acumular allá en el cielo. Amén. Pero en esta escritura nos muestra una oración que Jesús les enseñó a los discípulos como un modelo, ¿sí? Y pues eso no es en sí que tiene que ser algo repetitivo para decir, es que así es como le hacemos o le hicimos alguna vez. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. No, sí, tiene un trasfondo, ¿verdad? Lo que el Señor quiso mostrarles es lo que está, la profundidad de esas palabras, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a ver. Amén. Entonces dice pues, cuando ores, o sea, cuando vayas y hables con Dios, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, sí, o cuando hables con Dios, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no seis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros las pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, yo puedo entender que ahí esta oración tiene tres partes, ¿sí? La primera parte pues tiene que ver con una oración personal, amén, donde solo entra Dios y yo, ¿sí? Y esa oración, y cada parte de esta oración modelo
tiene como ¿cómo lo puedo decir? Como pilares o principios, ¿sí? Que son importantes para aprender a orar así. Por ejemplo, la primera parte, que es la oración personal, pues el pilar de ese tipo de oración es que Dios sea el centro, ¿sí? O la motivación. Por eso los primeros versículos dice, ¿dónde estoy? Versículo 7, no es cierto. El versículo 9, cuando ya empieza a hablar el Padre Nuestro, ¿sí? Fíjense cómo esos dos versículos, del 9 y el 10, nunca presenta una petición en la oración. O sea, bueno, una petición personal de dame esto o ayúdame en aquello, ¿sí? Siempre se centra en Dios. Fíjense, dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, o sea, tú, nuestro Padre, ¿sí? Que estás en los cielos, o sea, tu naturaleza, tu habitación, vamos, ¿sí? Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. O sea, todo está centrado en Él, ¿sí? Esa viene a ser como el principio de esa forma de oración, que el centro de toda nuestra oración o la motivación de toda nuestra búsqueda hacia Dios es Él, ¿sí? Obviamente, pues en un principio no es así, ¿verdad? Todos buscamos a Dios por necesidades, porque nos saque ciertos problemas, y hasta cierto punto está bien, ¿sí? Porque a veces ese es como el gancho que Dios tiene que usar para que uno voltee al cielo, ¿sí? Pero ya cuando ha pasado el tiempo, pues ya nuestra mentalidad debe cambiar y entender que el centro de mi búsqueda o la motivación principal es Él. Amén. Pero para que eso se dé, pues por eso están los primeros dos versículos que leímos, y eso lo vamos a ver. Pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bueno, ahí ya no está hablando ni de Dios ni de sí mismo, ¿sí? Está hablando de los demás. El pan nuestro, dánoslo a nosotros, ¿sí? Perdónanos a nosotros. O sea, esto ya es lo que nosotros llamamos intercesión, que es cuando ya se pide a favor de otros. Amén. Y el principio de esa forma de oración es el perdón, ¿sí? Que viene a ser la sanidad del corazón. Amén. Nadie va a pedir a favor de otros si su corazón no está sano. Amén. Y pues ustedes saben que todo eso es un mundo que lo vamos a ir explicando, pues no ahorita, ¿verdad? En el transcurso de los días. Y la última parte de esta oración, el versículo 13: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Bueno, ese versículo ya nos habla de guerra espiritual, ¿sí? La guerra contra nosotros, la tentación, ¿sí? Porque cada quien es tentado en base a sus deseos, ¿sí? O sea, luchar contra mis deseos para no caer en tentación, ¿sí? Es una guerra, pero esa es otra cosa, ¿sí? Líbranos del mal, o del mal lo dicen otras versiones, o del maligno, está hablando del diablo, ¿sí? El ser libres completamente. Amén. Y esa batalla también es un mundo a explicar, pero yo lo relaciono más con la lucha interna, ¿sí? Donde se experimenta una plena libertad. Amén. Y ya lo último, pues ya tiene que ver con guerra, ya no nada más por personas, sino cosas ya más de territorio, ¿sí? No lo vamos a explicar, porque de todos modos hay cosas que no vamos a entender, ¿sí? Porque necesitamos aprenderlo primero, y eso está bien. Bueno, entonces, ese es como un modelo de oración, que el Señor, bueno, no es como, es un modelo de oración. A medida que vamos creciendo, pues vamos orando así. Esto no es forzado ni es programado, como a veces algunos pudiéramos pensar, ¿verdad? Me programo a ser guerrero, ¿sí? Me programo ahora soy intercesor. No se puede, ¿sí? Eso no es posible. O sea, por ejemplo, si quiero ser doctor, me programo a hacer una cirugía y anda matando a la persona, ¿verdad? Porque no está enseñado a eso, ¿sí me entiende? Bueno, aquí es igual, ¿sí? Si nosotros no estamos creciendo en nuestra vida espiritual, pues nuestra oración no va a poder llegar a ese punto, ¿sí? Por eso tenemos que ir avanzando. Y por eso los primeros versículos, los cuatro versículos primeros que leímos, tienen que ver con esa preparación para entrar a esa forma de oración, ¿sí? Y son dos condiciones, ¿sí? Que nos dice esa primera parte. Y las dos, bueno, una es no ser hipócrita, así dice ahí, ¿sí? Y la otra no es ser como los gentiles, no asemejarnos a ellos, ¿sí? Entonces ahorita las explicamos, ¿verdad? Me interesa más la primera. Si nosotros luchamos por no
permanece en esa condición, entonces vamos a entrar a esa forma de oración. Nuestra oración va a estar enfocada en Dios, ¿sí? Nuestra oración personal. Vamos a poder orar a favor de otros, ¿sí? Y un día Dios nos va a llevar a ser guerreros en la oración, que eso sería glorioso. Amén. Por eso le digo, no es de que prendo el switch, ¿sí? de guerrero, ¿sí? Ahora sí voy a orar en guerra. No, es un crecimiento que se va dando. Amén. Y no es algo que se programa, es como ya se está creciendo en eso, ¿sí? El mismo Espíritu lo lleva a orar así, el Espíritu Santo, porque ve la estatura de fe y la madurez para poder entrar en eso. Cuando uno lo hace, se programa, pues se va a meter en problemas, ¿sí? Porque no, el diablo cuando es atacado, pues él dice, tú me estás atacando a ese nivel, pues órale pues, ¿sí? Y pues por eso pasan muchas cosas, ¿verdad? Se dividen las iglesias, la persona se vuelve al mundo, ¿sí? Porque nuestro espíritu todavía no está en esa fortaleza, ¿sí? O en esa madurez, ¿sí? No estoy diciendo tampoco que el que ahora sí es la cosa impresionante, ¿verdad? Que tiene alas y la aureola en la cabeza, ¿sí? No, es una obra de Dios, ¿sí? Pero sí se tiene que crecer o entender ciertas cosas. Bueno, el primer versículo que leímos, sobre ese nos vamos a ir, o esa es mi intención. ¿Me puedes traer más de agua, por favor? Entonces, sí, versículo 5. Fíjese bien, y ponga toda su atención. Porque yo siento, o mi intención es remover todo su pasado, ¿sí? Porque esa es la idea de esto. Fíjese, cuando ores, no seas como los hipócritas. Bueno, ¿qué es ser un hipócrita? ¿Sí? Se ve feo, ¿verdad? Pero pues ahí dice. Un hipócrita es ser una persona de apariencia, en resumen, ¿verdad? O es ser una persona de apariencia. Esa hipocresía o ese aparentar es el resultado de algo, ¿sí? Si nosotros leemos más abajito, pues lo dice ahí, para ser vistos por los hombres. O sea, esa era la intención y la motivación de esta gente, ¿sí? Que el Señor les llama hipócritas, ¿sí? Lo que los motivaba era ser vistos por los hombres, y esa motivación los llevaba a la hipocresía. Entonces, ¿qué entiende uno con esto? Que la apariencia es el resultado de una mala motivación. Amén. Entonces el Señor en el pacto que vivimos, o en este tiempo de gracia, porque estamos en el tiempo de gracia por el nuevo pacto, el sacrificio de Jesús, ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo el sacrificio del Señor. Este pacto, aunque es más glorioso, es más demandante, ¿sí? No demanda obras, demanda actitudes. Amén. Entonces, si la obra es buena y o la motivación o la intención es mala, no sube al cielo. Dios lo rechaza, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque Dios se enfoca en el corazón, en las intenciones. Entonces, el Señor Jesús lo que quiere es enseñarles a orar a los discípulos, ¿sí? Para que su oración tenga ese impacto que debe tener en el cielo o en la tierra. Gracias. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, bueno, tú no puedes entrar a esta forma de oración, diría el Señor, ¿verdad? Si no aprendes a dejar la apariencia, ¿sí? Entonces, toda reacción o toda acción es el resultado de algo, ¿sí? Siempre hay una causa, ¿sí? De toda acción, de toda forma de pensar, de toda forma de ver la vida, ¿sí? De las decisiones, hay una causa, hay una raíz. Entonces, en este caso, la causa de esa hipocresía era la motivación. Entonces, ¿qué motivación tenían esta gente? Pues era ser visto por los hombres, ¿sí? Decían el arca, me parece. Hay dos extremos, ¿verdad? Aquí pues lo relaciona más con la soberbia, ¿verdad? El ser vistos. Pero puede uno irse al otro extremo, ¿sí? De sentirse basura o querer sentirse nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque algo lo está mal motivando, ¿sí? Y se puede pensar que Dios pudiera sentir lástima, o entre más miserable yo me sienta, más le agrado a Dios. No es así. Eso es falta de fe. Amén. No, Dios no es lastimero, nunca va a sentir lástima, nunca, ¿sí? No confundamos la lástima con la misericordia. Sí, la misericordia es una cosa, es algo que algo a lo que es movido Dios para atender a alguien, sí, que está arrepentido. Amén.
Dios nunca se frena en hacer misericordia con el arrepentido, el que le busca, ¿sí? Pero Dios sí se frena con el que quiere como chantajearlo, ¿sí me entiende? Sí, a veces así puede ser uno, ¿verdad? Como queriendo chantajear a Dios, pues es imposible. Amén. A lo mejor, por ejemplo, nosotros como humanos, pues nos pudieran chantajear, ¿verdad? Los hijos o la gente, ¿sí? Nos mueven el sentimiento y bueno, está bien. Amén. Pero Dios no es así, porque Dios no ve la acción, ve la intención. Amén. Entonces, al ver la intención, Dios va a decir, no, ¿sí? Tus lágrimas no son genuinas. Si tú lo que quieres es que yo sienta lástima de ti, no puedo, ¿sí? Porque tienes muchas cosas en mí para salir de esa condición. Pero está uno muy acostumbrado a las, ¿cómo lo puedo decir? A que todo sea así. ¿Sí? Hasta lo vemos en la tele, ¿no? Que el que es no es nada en el mundo, de repente pasa algo y ya tiene superpoderes, ¿no? Le pica la araña después de no ser nada y ya trepa paredes y ya es acá impresionante. Sí, que algo en un laboratorio lo hace superpoderoso, sí, porque nos crea una mentalidad de que todo sea fácil, sí, de que todo sea inmediato. Amén. Entonces uno pretende que así se mueva Dios también, y entonces Dios dice, no, así no es. Si esto requiere disciplina, esto requiere diligencia, ¿sí me está entendiendo? Y todo, hermano, así es, todo absolutamente, todo se requiere esfuerzo, amén. Pero hay que renovar la mente. Entonces no le da mucho caso a esas películas, ¿verdad? Porque no creo que le pase. Bueno, entonces pues, hay una causa de esa apariencia, ¿verdad? En este caso, la motivación. ¿Cuál es la motivación? Ser vistos por los hombres. Bueno, entonces, vamos a ver eso de la motivación. Hay causas, ¿sí?, que nos llevan a estar mal motivados. Amén. Muchas cosas pueden pasar. La principal que yo puedo ver es cuando hay daños en el corazón, ¿sí? Cuando hay daños en nuestra alma, cuando nuestro corazón está muy dañado y nuestra mente, ¿sí?, la persona está mal motivada. Entonces su mala motivación lo lleva a aparentar. Pero en lo que yo estoy hablando, la raíz muchas veces es un daño en su corazón, ¿sí? Cuando hablamos del corazón, pues hablamos del alma o las emociones, ¿sí? Todo daño en las emociones trae una mentalidad o una forma de ver la vida, ¿sí? O lo que dicen los psiquiatras, ¿no? Un sistema de creencia, ¿sí?, que nos hace ver todo. Eso para nosotros, porque así lo menciona la Biblia, son fortalezas o formas de pensamiento, ¿sí? Y esas formas de pensamiento, ¿sí?, o motivaciones, las venimos arrastrando del pasado. Amén. Los daños más profundos son en la niñez. Amén. De ahí se va forjando, porque en la niñez la vida está en blanco, el cerebro, por decirlo de esa forma, ¿verdad? Todo lo que se le dice, el trato, todo desde el vientre, ya se va grabando en la persona. Sí, desde el trato, la forma en la que se le dijo, cómo se le dijo, lo que no se le dijo, sí, el tono con lo que se le dijo, todo eso se va grabando y se va haciendo como un archivero en nuestra cabeza. Amén. En cuanto a lo emocional, hay cosas muy específicas que nos marcan, sí, y esas cosas específicas que marcan nuestra vida son lo que produce en nosotros una mentalidad, un carácter y una identidad, ¿sí? Nos hace pensar o creer el valor que tenemos, ¿sí? ¿Por qué? ¿En base a qué es eso? En base al pasado. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, ¿qué tiene si el corazón no está bien cuidado o el alma no se sana, ¿sí?, la mentalidad va a estar en base a ese pasado o a esas experiencias que nos marcaron, y de ahí nacen las malas motivaciones. Amén. Por eso es necesario entrar a eso. Esa es la raíz en el caso de lo que estamos hablando. Amén. Por ejemplo, una persona que toda su vida fue rechazada desde el vientre, ¿sí?, que no había amor ahí, ¿sí?, nace y la familia todo por sin ningún lado, ¿verdad? Hay un rechazo constante, a lo mejor no tanto, o a lo mejor sí,
dependiendo de golpes, maltrato, o simple y sencillamente la ausencia del papá, la mamá, todo ese tipo de cosas produce daños. Está tremendo, ser papá es un mundo, amén. Entonces va marcando nuestra vida, ¿sí? Y así va creciendo la persona. Entonces, como en la base principal, que es la familia, ¿sí? No se le dio el cuidado que necesita todo ser humano. Tenemos necesidades emocionales, ¿sí? Y en cada etapa se tienen que suplir esas necesidades: la aceptación, el perdón, no sé, el amor, ¿sí? El elogio. Esas cosas son necesidades emocionales, entre otras, ¿verdad? La principal es el amor. Cuando esas cosas no se dan, se producen traumas o cosas que nos marcan, ¿sí? Entonces esas cosas que nos marcan se quedan grabadas en nuestro ser o en nuestra alma. ¿Sí me está entendiendo? Entonces eso determina mi presente. Amén. Entonces imagínense todo el historial que traemos, ¿sí? De todas esas marcas que han pasado por nuestra vida, principalmente, lo vuelvo a decir, en nuestra casa, porque ahí es donde si se nos suplen esas necesidades emocionales, nos dan la capacidad de enfrentar lo que pase afuera de la casa, sí, porque afuera es un rollo, usted lo sabe, porque ya está grandecito, sí, ya sabe lo que es vivir afuera, sí, donde hay ofensas, donde hay bullying, donde no todo se nos da, donde hay burlas, donde hay todo este tipo de cosas, ¿sí? Donde puede haber cosas que nos lastimen, cosas que nos ofendan, amén. Entonces, pero si tenemos bien cimentada nuestra vida o salud mental y emocional por el trato en nuestra casa, por eso se requiere el conocimiento de Dios, amén. Pero si no se tuvo y se fue a otro extremo, ¿sí? Esta situación o esta experiencia, ¿sí? No nos va a permitir enfrentar afuera la vida. Entonces va a venir el menosprecio, las burlas ya estando afuera. Y si acá no tengo el apoyo o no se me dio el trato correcto, yo no voy a saber enfrentarlo. Y si en la casa estoy marcado, ¿sí? Pues acá nos va a remarcar. ¿Sí me está entendiendo? Entonces por eso un padre tiene mucha responsabilidad. Y a veces la ignoramos a ese extremo. Porque a los hijos, cuando son niños, los vemos como adultos, ¿sí? El regaño es como si regañas a un adulto, ¿sí? El trato a veces es como forzándolo que haga cosas de adulto. No puede, ni lo va a entender, porque no es un adulto. ¿Sí me entiende? Entonces la exigencia, uno como papá que no es muy dado a la paciencia, pues es una demanda de adulto. Sí, tienes que pensar así, tienes que hacerle así. ¿Por qué lo hiciste de esta forma? Bueno, porque simple y sencillamente no sabe. Amén. Pero a nosotros nos cuesta mucho. ¿Por qué? Porque nuestra demanda es como demandarle a alguien adulto. ¿Sí me entiende? Y esas cosas marcan. Sí, sumándole cosas más graves, ¿verdad? Cuando ya hay abusos, ya hay maltrato, ya hay golpes, sí, ya hay abuso de todo tipo, mental, emocional, sexual, pues todas esas cosas marcan a una persona, ¿sí? Lo natural que hace nuestro corazón o nuestras emociones es tratar de defenderse, y su forma de defensa es el bloqueo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace esa persona? Lo que intenta es como olvidar, no se puede, ¿sí? Todo daño o toda emoción se suma, creo que ya lo he dicho aquí. ¿Sí? Todo se va sumando, hermano, no queda en el olvido. Amén. Entonces lo que hace nuestro corazón es como bloquearse a ese dolor. ¿Con qué intención? No sentir más dolor. Pues hay gente que queda mal. ¿Sí? Yo he ministrado gente así, que están mal, hermanos, y maestros de la Biblia, ¿sí? Donde su pensamiento es bloquearse para no seguir sufriendo. Y esa es una forma natural, ¿sí? Obviamente de ahí entra algo más feo, que ya entra lo espiritual. Entonces ya no es normal, ya serían demonios ahí. Amén. Pero una vez, no sé si ya se las platiqué, pero ahí va, ¿verdad? Por si sí o por si no. Una vez hace años oramos por una maestra de escuela bíblica, maestra, que no estaba en esa condición. Esa persona estaba bloqueada. Haga cuenta que estaba hablando con una persona loca, ¿sí? Pero cristiana. Entonces ella, uno decía, pero ¿por qué hasta este grado? Siempre trataba de mostrarse feliz, siempre trataba de mostrarse, no siento nada, estoy bien, siempre. Y Dios le hablaba,
sí, y que oía la voz de Dios y que Dios le mostraba, sí, y siempre trataba de mostrarse con mucha felicidad, pero pues obviamente era algo muy evidente, sí, su condición. Entonces orábamos por ella y y una vez oramos por ella y yo vi que su cerebro estaba como encerrado en algo. Entonces yo decía, pues ¿qué es esto? ¿Qué significa? Y entonces yo sentí el dolor que esta mujer sufrió fue a tal grado que se bloqueó, ¿sí? O sea, es como huir de la realidad para ya no seguir sufriendo. Eso es. Entonces, porque ella jamás hablaba del punto principal del por qué había caído ahí. Ella cayó en eso porque sufrió una infidelidad. Su esposo, sí, pues se metió con otra mujer. Y eso fue tan duro, sí, que se bloqueó. ¿Sí se da cuenta de esto? Es grave. Amén. Entonces cuando se le hablaba, o sea, palabras no entran, porque el cerebro está bloqueado. Solo un milagro lo puede sacar de ahí. Y ahorita le voy a explicar cómo. Entonces eso la bloqueaba, la ministrábamos, orábamos por ella. No sé qué sería de esa mujer, no la volví a ver. Pero es muy doloroso ver una condición a ese grado de personas que conocían de Dios y daban clases de la Biblia. Sí, ella era maestra de niños por muchos años, ¿sí? Entonces, ¿por qué pasó esto? Porque en el momento que vino el impacto, lo que la marcó, ¿sí? No lo supo enfrentar. ¿Qué fue eso? Y no es cualquier cosa eso, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Que sus emociones, su corazón se bloqueó al dolor para ya no sentirlo, ¿sí? Pero se llegó a un grado donde quedó mal. Y ahí ya no es algo, ya no tan solo es algo emocional o mental, ya entra algo espiritual, porque le dio lugar a algo más. Entonces, ¿qué es lo que hace una persona? En muchos casos, no siempre, que ha sufrido mucho, trata de bloquearse. ¿Sí? Es como un bloqueo para evadir el dolor, ¿sí? Pero eso le daña aquí y en su corazón. Y va a ser muy difícil que esa persona pueda decir, me siento mal, me siento en la ruina, sufro demasiado por esto que me pasó. Sí, siempre va a tratar de mostrarse fuerte o feliz cuando no lo es. Eso es hipocresía. Entonces, ¿cuál fue la raíz en este caso? Un daño. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Bueno, esas cosas pasan, ¿sí? Y nosotros como hijos de Dios o la iglesia debe tener la palabra y la capacidad para salir de ahí, para sacar de ahí a una persona. Siempre y cuando quiera, ¿verdad? Entonces, hay una causa, pues, ¿sí? Entonces hay cosas que van marcando nuestra vida y en base a esas experiencias se tiene una identidad o una... Sí entendemos lo que es identidad, ¿verdad? Lo que somos, el valor que nos damos a nosotros mismos, ¿sí? Lo que somos, pues, ¿sí? Eso nos marca y nos da una identidad y nos da una mentalidad. Entonces, en base a todo ese pasado doloroso, que es el que más marca, ¿sí? Se tiene una, ¿cómo lo puedo decir? Bueno, se percibe todas las cosas, ¿sí? Los comentarios, los tratos, las actitudes, las situaciones que se viven alrededor, ¿sí? Y en base a eso uno analiza o percibe la situación, ¿sí? No en base a la realidad, ¿sí? Sino a lo que sufrió. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, ¿cuál es el problema en esto? No darle lugar a Dios. Amén. El querer presentar una apariencia de algo que no somos. ¿Sí? ¿Por qué lo hace una persona así? Porque no quiere sentir más dolor, ¿sí? Porque quiere evadir ese dolor, como ya lo dijimos, o porque quiere que se le tengan un concepto que no es. Amén. Entonces, por eso la gente está mal motivada. Amén. En el caso de lo que estamos viendo. Entonces, esa persona no se va a presentar dañada, o hay otros casos, ¿verdad? Gente, por ejemplo, no sé si ustedes conozcan a alguien así, que esto a veces pasa mucho. Gente que sus papás, por ejemplo, en mucha escasez económica, y de repente muere el papá o se separan, ¿sí? Y son como 10 hijos, ¿sí? Y el hermano mayor o el hijo mayor es el que le tiene que enfrentar, ¿verdad? Para no dejar caer a su mamá. Entonces, ¿qué es lo que hace el mayor? Pues agarra el toro por los cuernos. Con 12 años brinca etapas,
¿sí? Y de 12 años ya no puede ser hijo, tiene que ser papá, ¿sí? Y da el brincote. ¿Y qué es lo que tiene que hacer ese pobre adolescente? Tiene que emocionalmente y mentalmente ser el fuerte, ¿sí? ¿Y saben qué pasa ahí? Eso le marca. Porque va a ser una persona que no va a saber expresar lo que hay en su corazón. Y por eso hay gente así, que ya pasan los años, ya son abuelos, o sea, ya pasó. Y ya la situación ya no está así. Ya no hay necesidad de por qué ser duros, ¿sí? No pueden ser blanditos, pues. No pueden expresar amor, no pueden expresar nada. ¿Por qué? Porque ellos están moldeados en base a la experiencia pasada. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, si eso nosotros no salimos de ahí, nos vamos a limitar en muchas cosas. ¿Está claro? Entonces, las experiencias del pasado que nos marcan, nos dan una identidad en el presente y nos dan una mentalidad en el presente, ¿sí? Y esa mentalidad nos hace ver de una forma equivocada a Dios y nos motiva de una forma incorrecta para buscar a Dios. Por eso en esta escritura el Señor dice, tú no puedes entrar a esta forma de oración si estás mal motivado, ¿sí? Si siempre te has sentido un don nadie o un fracasado, ¿sí? ¿Cuál va a ser tu motivación? Pues es ser aceptado, porque hay falta de amor, ¿sí? No lo va a decir la persona, pero es una necesidad que está aquí. Acuérdense que se hacen como huecos, ¿sí? Lo digo así para entenderlo, ¿verdad? Nuestra alma es así, ¿verdad? Yo la relaciono como con una naranja. ¿Cómo es una naranja? Pues es una pieza, pero hay gajos adentro. O sea, son varias piezas que componen una. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, entonces, cada gajito es como un área de nuestra alma, ¿sí? Entonces, esas áreas de nuestra alma, si por ejemplo, ¿no? Un gajo se pudrió, una herida en el corazón o una herida en el alma. Bueno, ese gajito, si no se cura o se quita, va a echar a perder todo. Amén. Ese gajito, ese es un trauma o algo que nos marcó. Amén. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, es ir hacia ese gajito, ¿sí? Identificar por qué está así y sacarlo de ahí o que se sane. Amén. Porque si no, afecta todo en nuestras vidas. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, uno tiene que ir a la raíz. ¿Por qué está en esa situación? Entonces, ese es un trauma o una cosa que nos marcó. Hay gente, como les digo, ¿verdad? Gente que se bloquea a tal grado que hasta se le borra, ¿eh? Bueno, abro la... Bueno, ¿sí me están entendiendo? Entonces, ese huequito que está, suponiendo, ¿no? Que en la niñez trae ese hueco, ¿sí? Desgraciadamente, como es lo único que vio, es la única vida que conoció. Hay gente, no sé si conozcan a alguien así, ¿verdad? Mucho abuso, mucho maltrato y lo que quieren es huir ya de eso, ¿sí? Con primer fulano que ven, con ese se meten, ¿sí? ¿Y saben qué pasa? Repiten la historia porque no conocen otro patrón. Amén. O sea, otro estilo de vida no lo conocen. Entonces es un miedo, ¿sí? A salir de esa forma de vivir porque no conocen otra. Es como por ejemplo alguien que ha sufrido mucho abuso, no le es raro el abuso, al contrario, lo ven normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa persona pues lo ve normal, ¿sí? Lo sabe soportar porque ya es un estilo de vida normal. Amén. ¿Dónde empezó eso? Pues eso empezó acá, ¿sí? Entonces, ¿por qué soporta tanto dolor, tanto maltrato, tanto abuso? Pues porque es la vida que se le formó. No conoce el gozo, no conoce el buen trato, no conoce el amor, ¿sí? Ya en Cristo pues vamos entendiendo muchas cosas, ¿verdad? Estoy hablando cuando iniciamos o cuando de plano ni siquiera estamos en el Señor. Entonces es una condición así. Y la persona en otros casos, ¿verdad? Como es mucho el dolor, ¿sí? Lo que pretende es ese bloqueo que les digo, ¿sí? Entonces viene la persona a Cristo y le es muy difícil salir de eso porque no lo va a reconocer. Y no lo reconoce o porque no quiere sacarlo, ¿sí? O no quiere mostrarse débil, no quiere sacar el sufrimiento que trae, o simplemente ni siquiera lo tiene en la mente. Amén. Pero está allá adentro.
Y la evidencia es las reacciones que tiene. Sí, está claro, hermanos. Entonces, por ejemplo, alguien que ha sufrido mucho rechazo, mucho maltrato, sí, que nunca se le expresó amor. Cuando esa persona viene a Cristo, sí, se ve porque así analiza todo y así ve todo. ¿Cuál motivación tendrá una persona que siempre fue rechazada? Amor, atención, ¿sí? No sé, ¿cómo se puede decir? Que se le levante, se le esté elogiando. Es una necesidad que está aquí. Entonces, esa persona lo que ve en el que se le elogia, y cuando no es él, ve competencia. ¿Por qué a él sí y a mí no? ¿Sí? Entonces, ahí entra el celo, la envidia, la competencia, ¿sí? ¿Y cuál fue la causa? Está rechazado desde acá. Fíjense. Entonces, lo que uno ve, pues son las ramas. Por eso uno, o bueno, nosotros en nuestro caso también, actitudes bien feas que a veces vemos, o actitudes muy rebeldes, o que no me dejo y así. Entonces uno dice, pues bueno, ya uno ve su vida y uno dice, no, pues con toda razón, pero tiene que dejarse tratar por Dios. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, ¿cuál motivación va a ser? Yo quiero servir a Dios porque yo necesito un levantón. No lo va a decir, ¿verdad? Pero eso está aquí adentro, ¿sí? Yo quiero que también me pongan a mí. No lo va a decir porque eso está dentro de su corazón. Pero ¿cuál es la motivación? ¿Sí? ¿Con qué intención quiere estar al frente? ¿Sí? ¿Con qué intención quiere participación? ¿Por qué quiere que lo mencionen? ¿Por qué quiere orar? ¿Sí? ¿Por qué viene a la iglesia? ¿Por qué ora? ¿Por qué busca a Dios en su casa? ¿Por qué lee la Biblia? ¿Por qué ofrenda? ¿Por qué diezma? ¿Por qué todo? Amén. ¿Cuál es la intención de aquella persona? Pues yo no me quiero sentir menos, pero eso es inconsciente. ¿Por qué? Porque su alma tiene un gajo podrido, tiene un hueco. ¿Sí? Entonces ese gajito o ese hueco requiere llenarse. El problema es que como no se llenó en su etapa que debía haberse llenado, ¿sí? No lo distingue la persona, lo busca por todos lados. Amén. ¿Sí está claro eso? Aunque uno no lo crea, hermanos, esas cosas las suple Dios. ¿Sí? ¿Sabe cuál es el problema? Que uno está acostumbrado a lo inmediato. ¿Sí? Por ejemplo, uno tiene, por ejemplo, la necesidad de sentir, pues sentirse amado, sentirse aceptado o sentir placer. ¿Sí? Eso, la persona que lo necesita, porque todo ser humano lo necesita, ¿sí? Sentirse querido, ¿sí? Pues lo busca donde se le pueda suplir. Y mucha gente puede caer en el vicio o en pecados graves como el adulterio, pecados sexuales, ¿sí? Porque lo que quiere es satisfacer una necesidad que tiene. Falta afecto, le falta amor, le falta sentirse valorado, ¿sí? Como no lo tiene, entonces busca satisfacer una necesidad, pero no sabe que eso está buscando. Cuando encuentra cierto placer, ahí se queda y se cae en vicios, ¿sí? Por ejemplo, alguien así, ¿no? Que cae en pecados sexuales y de repente la soledad le llega, ¿sí? Pecados de masturbación, de pornografía, ¿sí? Y de repente se siente solo, se siente triste y lo primero que piensa es ver pornografía, porque su alma le dice, así te puedes sentir bien, porque ya traes todo este historial. ¿Sí me entiende? O cuando te abrazaron, cuando aquel novio que tuviste, ¿sí? Te abrazó, te besó, te trató bonito, se suplió tu necesidad. Entonces resulta que está sola o solo, ¿sí? Y su mente está programada a que solo así siente placer. Sí, a mí me impresiona mucho que es el Salmo 16, creo que es el 16, al final del Salmo dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, ¿sí? Y ahí dice, y delicias a tu diestra. Bueno, hay una versión que dice, y el buscarte hay placer, ¿sí? Entonces, ¿sabe lo que está diciendo ahí? Que esa necesidad sí la suple Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nuestro ser está acostumbrado a lo inmediato. ¿Por qué cree que de gente que ni se expresa así físicamente, pero cómo se expresa en el Face? ¿Sí se ha fijado? Yo no, ¿verdad? Decimos todos, ¿sí? Y uno dice, pues, qué raro, pues aquí físicamente ni habla, ni dice nada, pero en el Face es otro, porque no sabe sacar lo que hay en su corazón, está muy dañado.
Entonces, ¿por qué hace eso? Porque es una satisfacción o un placer que le produce el like. Esa es una adicción. Amén. Y nosotros no entendemos, como eso es inmediato, se acostumbra uno a las sensaciones, ¿sí? Que sea inmediato, sentirme bien, sentirme valorado, sentirme aceptado, rápido, 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 ¿sí? Y por eso cae uno en vicios. Entonces, resulta que la Biblia dice que en su presencia hay gozo y hay placer estando con Él. Nada más que esto no es de un minuto, ¿sí? Esto requiere diligencia, ¿sí? Y si yo forzo mi corazón y me disciplino en estar con Él, mi alma empieza a sentir el placer que le da a los likes, ¿sí? ¿Sí me está entendiendo? ¿Y sabe qué pasa ahí? Se llenó un hueco y lo llenó Dios. Amén, que es la persona indicada. ¿Por qué la Biblia dice que aunque padre y madre te dejen, con todo Jehová te recogerá? Porque esa parte que no se nos suplió acá, no hubo una imagen paterna, no hubo un matrimonio sano, ¿sí? Aunque usted no lo crea, los pleitos entre padres dan inseguridad a los hijos, ¿sí? Por eso no, que al cabo no nos ven, ¿cómo no? Sí te ven, ¿sí? Y lo perciben, amén. Porque aunque parezca que no, tienen alma, los hijos tienen alma, ¿sí? Entonces ellos perciben, ¿no? Aquí, y si le pregunta, si están chiquitos, ¿verdad? Pues le van a sacar cosas que usted se va a sentir muy miserable. ¿Sí? ¿Cómo? Sabes que tú eres así, siempre te estás peleando, siempre están haciendo esto, siempre están haciendo lo otro. Sí, y desde ahí empieza la inseguridad, empiezan los complejos, empiezan los miedos. Si un padre le resuelve la vida a los hijos, los hace inseguros. ¿Sí? No es malo. Una cosa es proteger y otra cosa es sobreproteger. Si proteger, pues todo por naturaleza un papá normal lo hace. Pero la sobreprotección es solucionarles problemas, ¿sí? Y hay de problemas a problemas. Pues el problema de un niño, pues ¿cuál va a ser? Sí, pues que no jala el juguete, ¿no? Pues usted se lo va a arreglar o le va a explicar cómo hacerle él, ¿sí? Para que él vaya aprendiendo a desarrollar su cabecita, ¿sí? Si ese niñito ya va creciendo y se mete en broncas por tremendo y todas se la soluciona el papá o la mamá, lo está haciendo inútil, lo está haciendo inseguro y lo está haciendo incapaz de enfrentar la vida. Y eso es malo, porque eso, aunque parezca que no, genera traumas. Fíjese, somos bien frágiles, ¿verdad? De verdad. Bueno, todo eso pueden ser causas de malas motivaciones. Amén. Entonces imagínense todo el enredadero que traemos en el corazón y en la mente. Y venimos a Cristo, ¿sí? Y perdonados, arrepentidos. Dios nos ve, nos perdona, nos ama genuinamente. Es real su amor desde antes de que lo buscáramos, ya nos amaba. Por eso dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Pero Él ve lo que nosotros no vemos. Amén. Entonces, si no aprendemos a vencer esas cosas y exponerlas ante Dios, van a estar creando malas motivaciones en nosotros, ¿sí? Y nuestra mente no se va a poder renovar. Amén. Y lo que va a estar produciendo en nosotros es apariencia o ídolos en el corazón. Amén. Porque una mala motivación es un ídolo. Amén. O se puede convertir en un ídolo. Gente que siempre fue rechazada o económicamente muy difícil las cosas, él quiere verse rico, ¿sí? Quiere verse, bueno, eso ya sería el segundo punto, la segunda condición. Quiere verse importante. Una vez a mí me tocó, yo estaba, bueno, donde trabajaba, había una persona que era la asistente de los gerentes. Pues ella era fresa, ¿verdad? Nació y creció en ese ambiente, sí, o sea, era de dinero. Pero ella como sencilla y hablaba como dicen, con la papa en la boca, ¿verdad? Bien fresa, pero era muy sencilla y daba mucha confianza y uno ahí payaseaba con ella. Y luego la jefa de recursos, no, la segunda al mando en recursos humanos, también de nacimiento, de dinero. Y pues entre ellas apenas se encajaron. Y eran muy sencillas, ¿sí? Pues entran dos practicantes que venían del suelo, ¿sí? Y nada más juntándose con ellas, ni siquiera tenían ni el puesto, ni el sueldo, ni la vida que tenían las otras dos. Verá cómo eran soberbias.
¿sí? Actitudes bien prepotentes, siempre queriendo aparentar dinero. Yo no las veía y decía, no, no, si no saben nada, amén. Pero ¿por qué esa necesidad de aparentar? ¿Sí? ¿Por qué querer vivir una vida que realmente no pueden sostener? Bueno, pues porque hay rechazo. Quieren verse importantes, si quieren verse de recursos económicos, ricos, si aunque tengan las deudas todo el tiempo y los aboneros todos los días en sus casas, sí, no le hace con tal de verme importante. ¿Sí me entiende? ¿Sabe qué es eso? Eso es rechazo. Y ellas no se contaban con otras, esas eran sus amigas. Sí, decían, no, estas están muy mal. Pero bueno, las veía uno, pues, chavillas, ¿verdad? Sí, o niñas para los que nos ven en Facebook. Sí. Entonces uno decía, bueno, pues es normal, pero ya te está diciendo algo. Sí, esas niñas están mal motivadas. Pero bueno, es gente del mundo, eso es normal. Pero un hijo de Dios, sí, que se quiere codear con puros de dinero, sí, que quiere verse importante cuando no trae ni un peso en la bolsa, sí, bueno, ahí hay algo raro, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que está reaccionando en base a su vida pasada, en base a la escasez de su vida pasada. Sí, porque siempre se burlaron de él o de ella, porque siempre estaba en la escasez, siempre estaba en la pobreza, sufrió humillaciones, sufrió burlas, sí, y entonces en su mente se grabó, solo teniendo dinero vales, amén, solo teniendo posesiones eres importante, mientras no lo tengas no eres nadie. Entonces, ¿qué va a pasar? Siempre se va a sentir menos por no tener, amén. ¿Sí está claro, mis hermanos? Eso es un extremo, ¿verdad? Bueno, entonces, si esa persona viene a Cristo, ¿cuál cree que va a ser su motivación? Dame, amén, sácame, ayúdame, provéeme, o yo quiero servir al Señor porque yo sé que ahí hay, sí, no sabiendo, ¿verdad? Que así no es siempre, sí, o que no se empieza así, amén, que Dios tiene que quebrantarte, amén, en esas áreas, pero no, ahí hay las camionetotas que traen los pastores, no, ahí hay, sí se puede, sí. Un ministro así mal motivado, ¿se imagina cuál va a ser su predicación? Prosperidad, ¿sí? Y exigiendo, exprimiendo al pueblo, ¿sí? Sacándole más y más, porque él no puede bajar su estándar, porque en su corazón siempre fue un don nadie, ¿sí? Y cuando ya está en esta altura, no quiere bajar de ahí, porque quiere respeto, ¿sí? Eso está mal, mis hermanos. Entonces, ¿por qué? Sí, bueno, porque las experiencias del pasado, sí, marcan nuestro presente, nos dan una identidad y una forma de pensar en el presente. Entonces, si yo quiero sanar mi vida, tengo que ir atrás, sí, y ver lo que me marcó a mí con toda la humildad, sí, para que Dios empiece a tratar en esa área. Y ahorita usted lo va a hacer, sí, porque no se va a ir con todo lo que trae adentro. Esta es nuestra oportunidad, amén. Quién sabe si mañana haya otra. Sí, entonces, Señor, ¿cómo se sale de esto? Así muy rápidamente. Bueno, en general, es dándole lugar a Dios en esa área, sí, suponiendo, ¿no?, la adolescencia. Uno ha oído muchas cosas, ¿verdad? Que uno dice, pues no, mi sufrimiento es felicidad para esta persona, sí. Yo me acuerdo ya creo que se les he dicho, porque es la que siempre menciono, porque se me hizo muy doloroso. Violación por el papá natural, sino padrastro. Violada por su papá, con abortos del papá y con una hija del papá, ¿sí? Entonces imagínate, y no es un abuso sexual en la edad adulta, desde la niñez, por el papá natural. Violación, abortos ya cuando iba creciendo, ¿sí? Le nace una niña del papá, ¿sí? Entonces imagínense cómo está el corazón de esa mujer, está pero destruidísimo, ¿sí? Entonces, ¿cómo percibirá el amor? ¿Qué imagen tendrá de un papá? ¿Sí? ¿Qué imagen tendrá de Dios? ¿Qué imagen tendrá de los pastores? ¿Qué imagen tendrá de los hombres? Amén. Porque eso es la puedes tener hasta bloqueada en su mente. Yo me acuerdo cuando oré la primera vez por esa persona, pues yo empecé a ver y empecé a orar cosas así, ¿no? Nunca dije específicas, ¿verdad? Y ella le decía a alguien, tocó cosas que no quería que nadie tocara, ¿sí?
O sea, ¿qué es lo que hace esa vida que ha sufrido tanto? Se busca bloquearse, ¿sí? Y lo que hace es salirse de ahí. Ahora la cosa es, si yo no salgo de eso, ¿sabe qué pasa? Se entra algo espiritual. Y ahí es donde entran demonios, ¿sí? Donde ya el psiquiatra no puede. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque hay una barrera, ¿sí? Entre lo espiritual y lo emocional. Que si yo no aprendo a sacar lo emocional, ¿sí? Y a darle lugar a Dios, entonces se entra lo espiritual. Y es cuando vienen las ataduras, cuando vienen los demonios y empiezan a entrar en la persona. Por eso dice aquí, no seas como los hipócritas, sino dice ahí, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ¿sí? Porque mientras la motivación no es correcta, está una puerta abierta. Si yo tengo que cerrarla, amén. Entonces, porque, bueno, eso ya no se lo digo, porque si no nos hacemos bolas. Entonces, cerrada la puerta, amén. Entonces, si de lo emocional yo no salgo, entra lo espiritual. Y por eso, ya no nada más es un sentimiento de depresión, es un espíritu de depresión. Ya no nada más es rechazo, tiene rechazo en su corazón, es un espíritu de rechazo. Si ya no nada más es, pues está bloqueada su mente, no, es un espíritu de locura. ¿Sí me entiende? Entonces se puede caer en eso, hermanos, ¿sí? Ya no es nada más, bueno, pues es dura por la vida que le pasó, es un espíritu de orgullo, ¿sí? Entonces eso se tiene que pelear. Entonces hay cosas en nuestra vida que así nos marcaron y están determinando nuestras reacciones en el presente. No sabemos enfrentar problemas, no sabemos enfrentar discusiones. Hace tiempo también oré por otra persona y esa persona sufrió muchos pleitos en el matrimonio de sus papás. Entonces, ya de grande, casada, con hijos, eso seguía grabado en su corazón. Sí, obviamente el papá, un hijo de Dios, genuino, que los educó en el Señor, pero no habían sido sanos. Entonces esa persona llega al matrimonio, tiene hijos, y cuando el esposo tenía reacciones, así como que subía el tono, se bloqueaba la muchacha. ¿Saben por qué? Porque inmediatamente tenía a su mente los momentos de ira del papá, cuando era joven o cuando era niña. Porque ella vio el maltrato del papá hacia su mamá, los pleitos que tenían. Entonces ella pues quedaba toda paralizada, ¿verdad? Porque era una niña. Cuando ella pasan los años y había discusiones con el esposo, hubo momentos donde sí subía el tono el esposo. Bueno, en ese momento, ¡pum!, se bloqueaba. Y se empezaba así como loca. Es que es muy expresiva esa hermana, ¿sí? Y pues todavía subía más el tono. Entonces se quedaba así y el esposo le decía, es que ¿por qué manoteas tanto? Sí, pues porque está toda mal, amén, porque esa imagen que se le quedó o que vio, sí, en el presente le estaba determinando sus reacciones. Esos son daños en el corazón. Entonces yo espero y ya identifique algunos, amén. Con razón yo reacciono así, con razón todo me da miedo, con razón para estar al frente de gente me produce un pavor, porque siempre fui menospreciado, se burlaban de mí. Con razón, cuando escucho tal voz, siento un pavor. Cuando me hablan en ese tono, siento que todo se me bloquea. Amén. Cuando alguien se burla de mí, se me viene el mundo abajo, no sé cómo reaccionar. ¿Sí me entiende? Bueno, todas esas cosas es porque estamos aquí marcados. Amén. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Ya con esto termino. Bueno, le vamos a decir a Dios, Señor, yo quiero que entres en esta etapa de mi vida, ¿sí? ¿Y qué es eso de darle lugar a Dios? Bueno, es sacar la experiencia o la situación que se vivió, que nos marcó, y sacársela a Dios. ¿Cómo la sacamos ante Dios? Señor, por decir un ejemplo, ¿no? Cuando yo era niño, ¿sí? Yo vi el maltrato de mis papás, de mi papá hacia mi mamá, eso me marcó la vida, o sufrí el abandono de mis padres, y desde ese momento yo sufro de depresión, me siento solo, yo no sabía, pero ahora entiendo cuál es la razón. Yo te ruego que entres a esa etapa de mi vida, yo lo expongo ante ti. No es, el tiempo no lo cura, ni el no sacarlo se alivia a la persona, no, se tiene que exponer, porque dice el Salmo 32, mientras callé, se envejeció en mis huesos. Sí, mientras yo tengo oculto algo, el diablo tiene lugar ahí. Amén, porque Satanás trabaja en lo oculto. Sí, y si yo no expongo las cosas ante Dios, aunque Dios las sabe, pero tiene que ceder mi voluntad,
Si yo no lo hago, le estoy dando lugar al diablo. Por eso es cerrar la puerta. Amén. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sacárselo a Dios, bien específico, ¿sí? Y en eso yo le estoy dando lugar a Dios, en esa área que me marcó. Y cuando esas cosas empiezo a hacer y me agarro con toda la lista que pueda yo traer, ¿sí? Dios empieza a trabajar en mi interior. Amén. Sumándole la autoridad que Dios da para romper ese tipo de cosas. ¿Sí me está entendiendo? Para eso requiere humildad. Amén. Y humildad, decía, no es tener una mente pobrecito. No, humildad es dejarse corregir, entre otras cosas. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer delante de Dios? Señor, a mí sí me han marcado ciertas cosas, ¿sí? Y yo vengo ante ti y esa etapa de mi vida, yo quiero que tú entres ahí. Esto que me pasó, no sé, en mi matrimonio, si eso fue lo que nos marcó. Esto me ha marcado la vida, no me deja salir de esta situación. Cuando pasa algo, reacciono porque me acuerdo de aquella experiencia, me paralizo, no sé cómo resolver la situación. Señor, yo te entrego esto, yo quiero que entres a esa etapa de mi vida, ¿sí? Darle lugar a Dios es exponérselo, no permanecer oculto las cosas. Grábese eso en su mente. El diablo trabaja en lo oculto. No es, Señor, todo te lo entrego, Señor. No, esto no es así, esto es específico. Amén. Dios lo sabe, no necesita que nadie le explique nada. El problema es que yo no estoy cediendo lugar a Dios al no exponérselo. Está claro, mis hermanos, y créalo, de verdad, créalo. Y después voy a seguir hablando de estas cosas. Dios sí suple todo, sí, todo, hermanos. Amén. Absolutamente todo, suple toda área, sí, físicamente lo suple. Amén. Todo lo que le estoy diciendo tiene sus términos científicos, ¿sí? Y te hace entender cosas que están en la Biblia. O sea, te confirma cosas que están aquí. Y uno dice, ay, no necesito ir con ellos. Sí, si yo lo agarro de aquí, yo salgo. Amén. Entonces sí se puede, ¿sí? Pero yo tengo que darle lugar a Dios. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración. Yo voy a orar. Usted no va a responderse usted, como siempre les digo, ¿verdad? Deje que Dios le hable a la conciencia y le diga si traes esto. Amén, pero que sea Dios. Y si ya lo identificó, vamos a exponérselo a Dios. Y si no lo identificó, pues yo voy a orar para que Dios se lo hable y usted lo puede identificar. Padre Santo, estamos delante de tu presencia. Señor, solo tú conoces nuestro corazón. Conoces la condición de nuestra alma, Señor, la condición de nuestra mente. Padre, estamos delante de tu presencia. Señor, nosotros no nos conocemos como tú nos conoces, Señor. Hay cosas, Padre, que probablemente, como decimos, le hemos sacado la vuelta. Señor, no hemos querido enfrentarlas, Señor, o nos hemos querido bloquear al dolor para ya no sentir más dolor, Señor. Pero resulta que nos identificamos con ese estilo de vida y volvemos a caer en esa forma de vivir. Si hemos sufrido maltrato, Señor, a veces, en algunos casos, Señor, la persona busca a alguien con esas mismas características que lo siga maltratando, Señor, porque no encuentra otra forma de vida, Señor. En algunos casos pasa así, en otros, Padre Celestial, tal vez no estamos marcados tan duro en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, Señor. Tal vez fue un matrimonio el que nos golpeó, nos marcó el corazón, Señor. Experiencias en nuestras casas, experiencias, Señor, en el matrimonio, Padre, que han marcado nuestra vida. Experiencias, Señor, que nos han marcado en nuestra sociedad, Señor. Si pudiéramos darte lugar, Señor, y dejarnos de apariencias y del religiosismo que no nos deja ser libres, Señor, tendríamos una capacidad tan gloriosa, Señor. Al hombre lo creaste tan capaz si se deja renovar. Bendito Dios, Señor, no hay nada que nos sea imposible. Realmente eso es real, Señor, así es. No hay nada imposible, Señor. Bendito Dios, no hay cosa que no podamos aprender. Señor, no hay cosa que no, bendito Dios, podamos hacer. Todo es posible, Señor, todo absolutamente. Señor, no hay límites para alguien que te cree. El problema está en la mentalidad, Señor.
que nos la formó las experiencias dolorosas. Y esto no es buscar nada más una ayuda psicológica, Señor, que claro que nos puede ayudar, claro que sí, es como el mecánico, entiende cosas que nosotros no entendemos, Señor, por su estudio, por su profesión. Pero Padre, hay una línea donde ellos ya no entran, Señor, que es la línea espiritual. Bendito Dios, y ahí solamente entra, Señor, cuando la persona tiene autoridad. Bendito Dios, Señor, cuando Padre Celestial se aprende a que todas las cosas emocionales y mentales o psicológicas, Señor, sí las puede suplir Dios. Señor, en el nombre de Jesús, yo no necesito un vicio, no necesito una adicción, Señor, a las redes sociales, no necesito una adicción a un pecado sexual, no necesito una adicción de idolatrar a un hombre o una mujer para sentirme amado, Señor, o aceptado. No necesito la adicción, Señor, alguna cosa del mundo, Padre. Bendito Dios, yo no necesito, Señor, traer dinero, Señor, para sentirme valorado. Bendito Dios, no necesito amistades de, Señor, de una capacidad económica grande para sentir que valgo. Bendito Dios, o el gran trabajo para sentirme respetado. Todas esas cosas son huecos y estamos buscando rellenarla, Señor, con posiciones económicas. Buscamos rellenarlo con personas, rellenarlo con vicios, Señor. Y todo eso se llena en tu presencia, porque así dice tu palabra: en tu presencia hay plenitud de gozo. Señor, hay placer estando contigo. Eso se llena buscando tu rostro, Señor. Es una realidad, pero nuestra mente no lo percibe porque está acostumbrada a las sensaciones, Padre. Sensaciones inmediatas, Señor. No percibe una realidad que está en la Biblia porque no está habituado, Señor, a algo así. Señor, está habituada a las sensaciones, Padre. Quiere sentir, Señor, para creer. Bendito Dios, quiere una sensación inmediata, Señor, y bendito Dios, y buscar tu rostro, Señor. No siempre es inmediato ese gozo que dice tu palabra, Señor, pero es real porque está escrito en la Biblia. Bendito Dios, yo te ruego en el nombre de Jesús que entres a esas áreas que han marcado nuestra vida y que al presente nos están dando malas motivaciones. Señor, que la voz del Espíritu Santo nos hable a la conciencia y nos diga: ¿por qué estás aquí? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué quieres lo que aquella persona tiene? ¿Por qué quieres ser un ministerio? ¿Por qué quieres servir a Dios? ¿Por qué te esfuerzas tanto? ¿Por qué lees la palabra? ¿Por qué no sales de las reuniones? ¿Por qué siempre estás leyendo? ¿Por qué siempre estás orando? ¿O por qué no lo haces? Bendito Dios. ¿Por qué aspiras a servirme? ¿Por qué aspiras a esto o aquello? ¿Por qué buscas tanto a Dios para que esto se supla? ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué te sientes poca cosa, Señor? Y no queremos disfrazarnos de espirituales diciendo: en ti lo tengo todo, Señor, cuando en mi interior siento un hueco, cuando en mi interior me siento vacío, Señor, cuando trato de evadir un dolor que sigue allá adentro, yéndome a extremos al grado de la hipocresía o la apariencia. Examíname, Señor, en el nombre de Jesús. Solo tú me conoces, Padre, y puedo decir: sí hay mucho dolor en mi interior, Señor. Sí he sufrido mucho rechazo, sí he sufrido muchas críticas, muchas burlas, una niñez de muchas carencias económicas, Señor, una adolescencia de mucho maltrato, Señor, de mucho abuso, de humillaciones delante de mucha gente, de burlas delante de los demás. Bendito Dios, Señor, una juventud, Señor, con muchas carencias económicas que nos hacía sentir poca cosa y que nunca íbamos a salir de ahí. Señor, una mentalidad que se nos formó, bendito Dios, de que como no tienes, trata de tener para que seas importante. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre, Señor, el rechazo de nuestros padres, la indiferencia de nuestros padres, la falta de expresión de amor en nuestra casa. Bendito Dios, el que siempre nos estén demandando, exigiendo, Señor, fuera de nuestra capacidad o de nuestra fuerza. Bendito Dios, Señor, que Padre Celestial ya estamos programados, Señor, al abuso. Y desgraciadamente hasta buscamos personas o nos metemos en situaciones donde eso está. Venimos delante de ti, Señor. Matrimonios que nos han golpeado, Señor, si hay esa experiencia donde o hemos sido, Señor, Jezabeles
Señor, bendito Dios, o narcisistas, amadores de sí mismos, como dice la palabra, donde queremos que el centro seamos nosotros, no los hijos, no el esposo o la esposa, mucho menos Dios. Señor, y hemos caído en el abuso. Un narcisista siempre va a querer tener a alguien débil a su lado. Una Jezabel siempre va a querer tener a una Acab a su lado, a alguien donde pueda manipular, donde pueda controlar. Gente destruida por daños en el corazón, y lo manifiestan con su manipulación y su control, con el abuso, Señor, con el maltrato psicológico, verbal, emocional, físico, Señor. Y gente a veces que viene a la iglesia, que busca el rostro de Dios aparentemente, Señor, que ora, pero está mal motivado, Señor. Y uno puede decir, ¿por qué no cambia? ¿Por qué está igual o está hasta peor? Y no falla las reuniones. ¿Qué estará pasando ahí? ¿Será la predicación? ¿Será la iglesia? ¿O será que no le da lugar a Dios esa persona? Que está evadiendo un dolor que no quiere sacar, que le está dando la vuelta a una experiencia que no quiere enfrentar. ¿Cuál será el problema en esa vida? Señor, si seguimos siendo apariencias por malas motivaciones, Padre, nunca vamos a llegar, Señor, en que nuestra oración tú seas el centro. Siempre nuestro pensamiento será: dame, sácame, ayúdame, úsame, levántame. El centro voy a ser yo. Nunca vamos a experimentar lo que es el perdón, Señor, e interceder por otras personas. Jamás Dios nos va a abrir su corazón y va a decir: esta es mi carga, intercede por esto, ora por esto. Dios no lo va a hacer. Va a ser mi mente, que se cree espiritual, pero no Dios. Señor, mucho menos vamos a entrar a niveles, Padre, donde es dar la vida por una batalla, por salvar un alma, por salvar un territorio, donde no puede entrar la comodidad, donde no existe zona de confort. Ahí no se puede. Un soldado en la guerra no tiene zona de confort. Está muerto a sí mismo, si no, no puede enfrentar esas batallas. Está muerto a sí mismo, si no, nunca va a luchar por otra persona o por un territorio. No puede existir en su mente la zona de confort, Señor. Bendito Dios, examínanos, Padre. Queremos crecer en la oración, Señor. Ya entendimos que esto es una amistad contigo, si crecemos en ella, que es un incienso que sube delante de Dios, y ya nos hiciste ver cómo puede ser ese incienso. Pero yo quiero entrar a ese modelo, Señor. Quiero que tú seas el centro de mi oración. Quiero, Señor, saber interceder por otros. Quiero saber hacer guerra contra mi enemigo. Señor, examíname, Padre. Solo tú me conoces, Señor. ¿Por qué me duele tanto cuando a otros se les aplaude? ¿Por qué me duele tanto cuando otro está, Señor, avanzando en lo que sea, no nada más aquí en la iglesia? Cuando está avanzando en su vida personal, cuando su matrimonio se ve tan sano, Señor, cuando lo veo crecer en la iglesia, ¿por qué me perjudica tanto? ¿Por qué me siento tan incómodo cuando no se me da el lugar? Hay algo en mi corazón, Señor, y yo vengo delante de ti, bendito Dios, para no escuchar una voz que no sea la tuya, Señor. Las voces de mi alma, Señor, bendito Dios, inspiradas por daños de mi pasado. Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Te expongo mi niñez, Padre. Entra en ella, Señor, en las cosas que me golpearon, que me marcaron. Te expongo, Señor, mi adolescencia. Bendito Dios, solo tú sabes lo que me marcó y yo quiero exponértelo. Señor, mi juventud, Padre, tanto abuso, tanto menosprecio, cualquiera que haya sido mi experiencia, Señor. Te expongo mi presente, Padre, bendito Dios, y yo te lo entrego, Señor. No quiero que el diablo tome lugar. Quiero que entres a esas áreas, Padre, que han marcado mi vida, Señor, y que me han dado una mentalidad en este presente y me han dado una forma de reaccionar ante las circunstancias en el presente, que me ha dado una mentalidad, Señor, y desgraciadamente la ayuda la percibo como agresión, el consejo lo percibo como que me están frenando. Señor, el consejo lo recibo o lo percibo como una reprensión o algo que me quieren frenar. Porque mi corazón no está bien, Señor. No percibo ayuda, percibo imposición. No percibo instrucción, no percibo cuidado. Porque eso es el mandamiento, es protección.
Señor, lo que uno enseña no es con el afán de sentirse el mandamás, es con el afán de proteger a tu pueblo. Bendito Dios, porque eso hace la enseñanza es luz, la enseñanza es protección, pero yo no lo percibo así, yo lo percibo como imposición, yo lo percibo como que me quieren frenar, porque la mente toda no está bien, Señor, porque la instrucción la veo como regaño, como maltrato, el consejo lo veo como que no me valora, no está en mis zapatos, como todos decimos. Señor, perdóname, bendito Dios, porque me he enfocado a las ramas y no a la raíz. Aquí estoy delante de ti. Saca lo que hay en mi interior, Señor. Yo quiero vivir lo que dice tu palabra, una vida plena. Se puede vivir, Señor, porque ahí dice la Biblia que tú viniste a darnos vida y vida en abundancia. Esa vida existe, sí existe, Señor, pero yo necesito abrirte el alma. Yo necesito dejarme de apariencias. Yo necesito dejarme, bendito Dios, de decir sí cuando no es cierto. Padre Celestial, yo necesito quitar la hipocresía que hay en mí. Bendito Dios, para que entres a mis intenciones y a mis motivaciones. Yo necesito dejar de tener temor a los cuidados de Dios y soltarme en tus brazos, Padre. Bendito Dios, y confiar en que tú eres bueno, que nadie es más bueno que tú, Señor. Dejar de pensar, bendito Dios, que así se camina en el evangelio. No, Señor, no estoy avanzando, no estoy mejorando. Tal vez hay áreas donde ya no soy el mismo, bendito Dios, pero estoy llegando a un punto donde no estoy avanzando. Señor, las ofensas me marcan demasiado. Duro meses, Señor, para perdonar. Hay algo que está mal en mí. ¿Por qué me cuesta tanto dar perdón? Porque una ofensa pequeña la hago muy grande. Algo está mal, Señor, porque soy muy frágil en esas áreas. Examíname, Señor, porque así no te puedo servir, Señor. Porque aquí al frente no siempre van a ser aplausos. También hay menosprecios, Señor. Bendito Dios, también hay caras, Padre, donde no se ve que está cayendo la palabra. También hay comentarios, Señor. No siempre hay dinero. Bendito Dios, ¿cuál es mi intención, Señor? ¿Por qué te digo tanto, te quiero servir? ¿Qué me está motivando? Quiero ser sincero ante ti, Señor. Si es la necesidad de aplauso, de aceptación, aquí estoy. Yo sé que no está bien, pero quiero salir. Bendito Dios. Si es la necesidad de sentirme amado, de sentirme valorado, al grado de que ya empiezo como a asfixiar a la gente, y eso genera más rechazo. Examíname, Padre. En el nombre de Jesús, yo bendigo esta iglesia, Señor. Y todo lo que he orado, Señor, si alguien lo está viviendo, yo declaro que es libre en el nombre de Jesús, Padre. Que toda atadura del pasado se rompe de sus vidas. Que cualquier maltrato emocional, mental, Señor, sexual, Señor, físico, que alguien haya experimentado, yo declaro que eso se destruye en el nombre de Jesús. Cualquier menosprecio, Señor, cualquier falta de apego o de amor, Señor, bendito Dios, y que nos ha hecho duros, nos ha hecho, Señor, personas que no saben expresar, Señor, bendito Dios, el amor que sí sentimos y es real, Señor, pero no sabemos expresarlo, y más que expresarlo, lastimamos. O gente que se va al otro extremo, Señor. Yo declaro que tu pueblo es libre, Señor, y que entras a nuestra niñez, que entras a nuestra adolescencia, que entras a nuestra juventud, Señor. Somos tuyos, Padre. Yo declaro esta iglesia libre, Señor, libre de esas ataduras del pasado, libre de las raíces del pasado. Bendito Dios, libre de las cadenas del pasado, Señor, para que cada uno de nosotros te podamos servir, nuestra mente sea otra, bendito Dios, y podamos decir, nada es imposible, todo se puede alcanzar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No son palabras, es una realidad. Bendito Dios, yo sé que puedo aprender de todo, que puedo hacer de todo, Señor, porque tengo un potencial
que no me lo dio el ser humano, Señor, que viene del Espíritu Santo, Señor, porque me estás renovando la mente, Señor. Sí puedo alcanzar la felicidad, bendito Dios, sí puedo ser una persona feliz y hacer feliz a los que están a mi alrededor, Señor. Sí puedo tratar correctamente a mis hijos, bendito Dios, sí puedo llevar mi matrimonio a una restauración, Señor, en ti, Padre. Sí puedo salir de mi condición. Yo los bendigo, mis hermanos, yo los bendigo. Declaro que son libres de toda opresión en sus corazones y en sus mentes, en el nombre de Jesús, que iremos creciendo de gloria en gloria, que aquí no hay necesidad, como muchas veces lo he dicho, aquí no hay necesidad de aparentar nada. Somos una familia, somos hermanos, bendito Dios, y en nuestras casas no llegamos aparentando nada. Bendito Dios, ahí todos nos conocen, Señor, nuestros hermanos, nuestros padres, igual aquí, Señor. Aquí no hay necesidad de vernos lo que no somos, Padre, de aparentar algo que no es real. Somos hermanos, Señor. Esta es una familia, Padre. Somos tu familia. Bendito Dios. Yo bendigo a esta iglesia y a cada uno de los que están aquí, Señor. Sigue trabajando con todo lo que he dicho, Señor. Padre Celestial, para poder entrar, Señor, al modelo de oración, Señor. Y un día, Padre, nuestra oración sea tan poderosa, Señor. Bendito Dios, que conquistemos territorios, que podamos decir, tuyo es el reino aquí, Señor. Bendito Dios, aquí no gobierna el diablo, no gobierna la muerte, no gobierna ningún principado. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, Señor. Pero hay que crecer, Señor. Hay que sacar las malas motivaciones, hay que irnos a la raíz. Bendito Dios, hay que sacar la apariencia, Señor, para poder entrar, Señor, a otro nivel de oración. Porque esa es una condición. Señor, no sean como los hipócritas, dice esa escritura. No puede ser de apariencia. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre, para gloria, honra, alabanza de tu nombre. Te bendecimos, Señor. Padre, y algo que se me pasó a mencionar, Señor, ahí dice tu palabra, tu Padre que te ve en secreto, Señor, porque la única forma de salir de eso es conociendo a Dios como un Padre. Y yo oro para que este día esa atmósfera nos rodee. El manto de Dios Padre, Señor, no en nuestro concepto, Señor, sino en la realidad de quién eres tú. Tú eres nuestro papá. Bendito Dios, consuela el área de aquel, Señor, que está golpeado en su corazón. Señor, entra a esa área y muéstrate como su Padre. Bendito Dios, y que perciban tu amor, Señor, mis hermanos, que perciban el amor de Dios como un Padre, Señor, que no se requiere otra cosa sino conocer la paternidad de Dios, para no ser dependiente de nada, Señor, sino solamente de ti. Abraza tu iglesia, Señor, y llena los huecos que hay en mis hermanos. Bendito Dios, llena los huecos que hay en el alma de cada uno de los que estamos aquí, porque no se tuvo una familia, Señor, integrada, Señor, sana, porque no se tuvo una adolescencia sana, Señor, porque probablemente no se está teniendo un matrimonio sano y son golpes diarios al alma. Señor, entra a esas áreas, Señor, y muéstrate como el papá, Señor. Que nadie aquí se sienta solo, se sienta abandonado, sienta que está solo ante la batalla, que pueda sentir como el manto de Dios Padre nos arropa, Señor, y nos cobija, Padre. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará, Señor. El Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Tu amor, Señor, de Dios Padre, se deje sentir, Señor, sobre mis hermanos, y podamos vivir lo que esa escritura, Señor. Ahí hay plenitud de gozo, Señor, y hay placer en conocerte, en buscarte. Hay delicias a tu diestra. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, para gloria y honra de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén.